Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy bien, muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Estamos en un espacio de Voces del Cambio, de Michoacán, para platicar temas relevantes e importantes para el Estado. El día de hoy le damos la más cordial bienvenida al doctor Zoé Infante Jiménez. Él es delegado federal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente PRODECON aquí en el Estado de Michoacán, al cual le damos la más cordial bienvenida. Zoé, qué bueno que nos acompañas y que estás aquí con nosotros. Gracias a ti, Marx. Como siempre es un placer saludarte. Yo sé que también estás estudiando el doctorado y te interesan mucho los temas relacionados sobre todo en materia económica, pero en particular nosotros que nos dedicamos a la materia fiscal. Y es muy importante el área en la que tú estás. A lo mejor otras delegaciones son muy escuchadas, muy conocidas. Sabemos que has hecho un trabajo muy relevante, muy importante. Ahora con todas estas reformas fiscales y con todos estos cambios que se han venido dando desde hace tanto tiempo, es muy importante conocer y saber que existe una Procuraduría de la defensa del contribuyente, donde podemos acudir todos los ciudadanos, y justamente de eso es lo que queremos platicar. ¿Qué es el PRODECON? ¿Qué están haciendo? Sabemos que has hecho un trabajo muy importante ahí. A ver, para empezar, para todos los que no han escuchado, que no sabían, porque pues está la Procuraduría de la Defensa del Medio Ambiente, la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, la Procuraduría de la Pero la defensa del contribuyente ahora con este tema tan importante, ¿qué están haciendo? Fíjate que me haces una muy buena pregunta, Marx, porque particularmente hablando, durante muchos años en México hubo muchos abusos de las autoridades fiscales. Y voy a hacer referencia a cuáles son, empezando porque mucha gente no sabe que no nada más el SAT es una autoridad que fiscaliza, sino también lo hace el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo hace Conagua, lo hace la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Infonavit también fiscaliza. Entonces hay muchas instituciones en este país que fiscalizan y que comúnmente cometían actos de autoridad en contra de todos los que pagamos impuestos, que de por sí te debo decir, pues somos prácticamente todos, de una u otra manera termina uno pagando impuestos. Los dos grandes impuestos en este país es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, y de ahí hay otros más que incluso en algunas ocasiones se han implementado, otras veces se derogan. Total que el mundo fiscal es o tiene muchos elementos, sobre todo por el corte de los impuestos que se cobran. Ahí es donde mi jefa, la procuradora, la licenciada Diana Bernal, siendo magistrada, ya había sido legisladora, se da cuenta en el Tribunal Federal Fiscal y Administrativo que debería haber una institución que defendiera de una manera más fácil, más práctica, a los pagadores de impuestos en este país. Y entonces lanza el proyecto, y este proyecto es muy bien recibido en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, y entonces se aprueba en tiempos de la administración de Felipe Calderón. Sin embargo, el propio Ejecutivo se resiste al inicio de esta Procuraduría, y entonces la Procuradora lanza toda una estrategia para defender algo que el Congreso ya había aprobado, y precisamente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que dice: bienvenida a la PRODECON, es justa y necesaria, sobre todo porque es el primer ombudsman de los contribuyentes, el ombudsman fiscal. Y el ombudsman, como conoces, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nosotros somos el segundo ombudsman, que es en síntesis los defensores del pueblo en materia fiscal. Entonces ahí es donde tú me preguntas, ¿y de qué se queja el pueblo? De muchísimas cosas. Si quieres, te puedo platicar. ¿Cuáles son los principales problemas por los que acuden, o cuáles los principales asuntos que atiende la Procuraduría? Fíjate que todos nuestros asuntos o todos los servicios son gratuitos, por obvias razones que somos parte del gobierno federal. Y lo más interesante es que somos un organismo público, autónomo y descentralizado. Algo así como las universidades autónomas, etcétera, que al final tienen cierta libertad para primero recibir de manera gratuita a cualquier contribuyente, y a partir de ahí transitarlo ya sea a un servicio de asesoría, de queja, de representación legal, de acuerdo conclusivo,
consulta especializada, es decir, tenemos un abanico de opciones para los contribuyentes que llegan. En Michoacán ya rebasamos los 5,000 contribuyentes que nos han visitado y de ahí tenemos un factor de conversión del que llega como asesoría, prácticamente de 2 que llegan de asesoría, 1 lo turnamos a queja. Bien fundamentada su queja porque, por ejemplo, yo como persona física asalariado, somos un montón en Michoacán, somos alrededor de 650,000 asalariados, y de ese total de 650,000 asalariados... ¿En Michoacán? En Michoacán. Ajá. Pues son poquitos para los 4 millones que somos. Sí, pero por la población que está registrada oficialmente dentro del SAT es alrededor de 1,100,000. Entonces, si te fijas, somos mucho más asalariados que empresas micro, pequeñas y medianas, que es donde está el grueso de las empresas. Pero como persona física, yo llego y lo primero que me asesoro con nosotros en la Prodecon es, oigan, ¿yo tengo que declarar mis impuestos? Para nosotros, Marx, la respuesta es, mientras yo te pueda enseñar a que declares de manera muy fácil tus impuestos, la probabilidad de que tú tengas saldo a favor es del 85%. Aunque no estés obligado según lo marca la ley. En otras palabras, Marx, si tú llevas un control de tus gastos, bueno, primero de tus ingresos y de tus deducciones, en ese momento nosotros te hacemos un cálculo de cuánto te correspondía pagar impuestos, que ya te los cobraron, pero te das cuenta en un 85% que tienes saldo a favor, es decir, pagaste más de lo que debiste haber pagado. A partir de ahí, si tú me dices, oigan, entonces yo puedo solicitar mi devolución de impuestos, con mucho gusto te decimos que sí. E inicias... Y explican a la gente cómo asesoran a la gente, cómo hacer eso sin la ayuda de contratar a un asesor, a un contador, porque eso es un gastito de todas formas, estar contratando, y realmente sabemos que son trámites muy sencillos y cosas muy sencillas de hacer, pero el que no le sabe, no le sabe. Exacto. Y te atoras ahí en un puntito. Incluso antes de que se cierre abril, que es la fecha última para que la gente presente su declaración, mucha gente se ha acercado con nosotros y nos dice, pero es que yo no gano lo que fija el marco legal, es decir, yo no gano mucho dinero de tal suerte que no estoy obligado a presentar mi declaración. Pues tú aparentemente no estás obligado, pero sí tu patrón. Es decir, uno de los dos tiene que presentar tu declaración. Mientras tú la controles, Max, nosotros hacemos cultura contributiva, te enseñamos, y ya una vez que te enseñamos, presentas tu declaración, muy probablemente sale saldo a favor. En ese momento solicitas tu saldo a favor, y entonces te regresan el ISR que se pagó de más, porque tú metiste deducibles, etcétera, y la autoridad está obligada a regresar esa deducibilidad. Si no lo hace, en ese momento interpones una queja con nosotros para que nosotros le solicitemos a la autoridad una explicación precisa acerca de por qué no ha devuelto lo que te corresponde a ti como asalariada, como persona física. Pero, bueno, ahí tenemos una enorme cantidad de quejas que ya se han resuelto. Casi el 90% de las quejas en la Prodecon Michoacán las resolvemos a favor de los contribuyentes. Y no nada más con las personas físicas, sino con las personas morales. Mucho de lo que nos solicitan las empresas, consideradas como personas morales, son las devoluciones del IVA. Y ahí sí estamos hablando de cantidades mucho más fuertes. Y también ahí recurren con nosotros para presentar la queja. Usualmente casi todas las empresas llegan ya con ese problema, con devoluciones de IVA pendientes que la autoridad no le quiere dar respuesta, o simple y sencillamente ya le negó su devolución. Entonces ahí interpone la queja con nosotros. Pero hay cartas de invitación. Yo siempre he criticado esto de que una carta de invitación a que te regules, o sea, pues a mí invítame, no sé, al cine, al café o al baile, ¿no? Sí. Pero no a que me regule en materia fiscal. Y al mismo tiempo también han crecido de manera muy significativa, y no nada más en Michoacán, a nivel nacional, los acuerdos conclusivos. Nuevo mecanismo alternativo para resolver controversias. Cuando tú como pagadora de impuestos en una empresa, por ejemplo, después de que te iniciaron una revisión de gabinete, una auditoría, lo que quieras,
en ese momento tú tienes un defensor. Y ese defensor somos nosotros, la Prodecon. Entonces nos solicitas que nosotros intervengamos en ese procedimiento de auditoría porque te van a calificar hechos y omisiones. A la hora de calificarte hechos y omisiones, probablemente algunos hechos y algunas omisiones tú consideras que no son ciertas. Y la manera de poderla probar es a través de la intervención de nosotros. ¿Por qué a través de la intervención de nosotros? Porque si tú nos presentas los documentales que lo prueban, nosotros le llamamos a la autoridad y le decimos, ¿por qué te resistes a aceptar lo que Marx está anteponiendo si nosotros lo vemos legalmente sólido, ¿no? La ventaja que tenemos como Procuraduría, como Ombudsman, es que nosotros sí multamos a las autoridades fiscales. Cuando ¿Pueden multar a Hacienda? Sí, nosotros podemos multar a todas las autoridades fiscales que te mencioné, al SAT, a Infonavit, a CONAGUA, al Seguro Social, cuando vemos que no nos responden un oficio, cuando no asisten a una junta o a una reunión que nosotros convocamos. Es decir, a nosotros sí nos dieron dientes. ¿Recuerdas que se ha hablado mucho de que la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos adoleció de dientes al principio porque no puede sancionar a las autoridades? Así es. Y nosotros sí podemos hacer esto. Ustedes sí pueden. La gente pueden hacer esta sanción y eso es una parte muy importante porque cuando no hay una penalización de por medio, no, la cosa luego no se toma en serio y esto es muy importante. Pero por ejemplo, si hay algún ciudadano o alguna pequeña empresa, o por ejemplo los productores agrícolas, por ejemplo los productores de mezcal se les va, o muchos productores se les va parte de las ganancias en toda esta pagos de impuestos y cantidad de cosas que se les van. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cómo se les puede orientar? ¿Cómo pueden acudir a ustedes? ¿Qué se tiene que hacer Zoe? Mira, Max, nosotros hemos armado una estrategia que incluso la Procuradora nos ha pedido y ha insistido mucho en hacer un servicio fácil, ágil, eficiente y muy práctico. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día, por ejemplo, tenemos una aplicación que tú puedes bajar en el celular, el que tú tengas. Bajas la aplicación de Prodecon y desde ahí nos puedes solicitar una asesoría, una queja, lo que tú quieras. Pero además, ahí aparece en la misma aplicación, y te lo menciono también, tenemos un correo electrónico que se llama delegación michoacana@prodecon.gov.mx y poco más del 50% de los asuntos los hacemos vía electrónica. Es decir, ya no tienes que andar haciendo tantas filas y que pase a la 1 y luego regresa a la 2 y cosas de esa naturaleza que ya son otros tiempos definitivamente. Entonces, la idea es que si estás incluso fuera de Morelia, tenemos oficinas en Morelia, ojalá y algún día tengamos oficinas en todos los municipios del estado. Claro. Pero cuando acabo de estar en Ciudad Hidalgo, pero a veces vas a Zamora, Uruapan, Los Reyes, La Piedad, etcétera. Y ahí muchas veces la gente dice, bueno, yo quiero un contacto personalísimo. No se preocupe, si ustedes nos escriben al correo electrónico o nos llaman por teléfono, a partir de ahí nosotros nos vamos a comunicar con ustedes, les vamos a hacer llegar la documentación vía electrónica y vamos a seguir paso a paso. Por ejemplo, el caso de un par de migrantes que acabamos de defender y que afortunadamente ya resolvimos sus asuntos a favor, sus quejas, se fueron por necesidad económica a Estados Unidos. Bueno, uno se fue a Estados Unidos y otro se fue a Alemania. Cuando se van a estos países, dicen, oye, pues todavía sigo siendo activo fiscalmente en México, a pesar de que hace muchos años que ni siquiera trabajo en México. Y me sigue llegando a mi domicilio fiscal multas, recargos, etcétera, etcétera. Entonces quiero parar ese problema ya. Hay mucha gente que lo fiscal como que le da escuchamos cosa. Impuesto fiscal. Exacto. Y se nos erizan los pelitos de los brazos. Es correcto. Entonces, en la medida en que también nosotros, a través de Espacio, el agradecimiento siempre, Marx, de enseñarle a la gente que nosotros podemos ser tu abogado, al mismo tiempo hasta tu contador, etcétera, que te pueda ir enseñando, orientando de la mano, de manera gratuita. ¿Desde cuándo está la Prodecon aquí en Michoacán?
2 años y medio, fíjate que... Tú empezaste con inauguramos las oficinas, Marx. Al principio era complicado porque la gente creía que, como siendo gobierno federal, decir cómo que el mismo gobierno va a ser defensor en contra de las autoridades. ¿Quiénes no pueden ir o solicitar el apoyo de la Prodecon? ¿Para qué casos no es? Para que no... Ninguno, o sea, todo lo que tenga que ver tenga con algún problema de pago de impuestos, que acuda con nosotros y nosotros buscaremos la mejor alternativa, abriendo todo el abanico de posibilidades para que resuelvan su problema y en ese momento se quiten la bronca. Y asesorar a la gente para decir, mira, a ti te está llegando una invitación a que cumplas con tus obligaciones fiscales, ¿no? Y entonces uno corre con un contador y el contador, hay contadores muy buenos y hay otros que, no sé cuánto, y entonces si se desconoce del tema, entonces cuando llegan estas cosas así tan básicas, puede acudir alguien ahí a Prodecon, oigan, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Todo esto. Sí, fíjate que la idea, y también eso la procuradora nos lo marcó desde el principio, es utilizar el lenguaje más sencillo para explicarle a la gente en qué consiste su forma de tributar. Y que no nos asustemos. Y que no se asusten. Y paso a pasito para que tarde o temprano el contribuyente diga, chirrión, entonces era más fácil de lo que me lo planteaban. Hoy en día nosotros sí creemos que entre la gente que le puede ayudar al contribuyente, pues hay de todo. Marx, tú lo decías muy bien. Hay contadores muy buenos, pero también nos hemos dado muchos topes, no nada más de contadores abogados, que como le han sacado sangre al contribuyente y definitivamente cuando llega el contribuyente se da cuenta que lo suyo era un procedimiento muy sencillo. Pues es que qué importante el área donde estás, Zoe. ¿En dónde están ubicados para saber dónde se puede poner uno en contacto con ustedes? Mira, estamos exactamente en la Avenida Madero, la avenida más importante de la ciudad, en el corazón del centro histórico. ¿Donde no se puede estacionar? A un costado, no, fíjate que tenemos un estacionamiento enfrente. Excelente. Y al lado de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que está justo al lado del Templo de la Merced. Excelente. Entonces, como está al lado del Templo de la Merced, enfrente de la Procuraduría de estacionamiento, y también, ya ves que ahí está la tipo, al lado de la tipo también hay otro estacionamiento. Y más adelante hay otro más, entonces por estacionamiento no podemos poner pretextos a decir que no hay. Y también además, si la gente yo sé que Cambio Michoacán ya tiene una cobertura estatal muy importante, si la gente quiere tener cualquier tipo de contacto con nosotros, te digo, desde la aplicación, se baja gratuita, nomás le ponen Prodecon, bajan y ahí mismo vienen desde el formato de llenado para un envío, pero también donde están las delegaciones ubicadas, el teléfono 313-0872, y a partir de ahí hacemos el contacto también por correo electrónico y todo lo demás. Pues muy bien, Zoe, te agradezco muchísimo. Ya se nos fue el tiempo volando realmente, pero creo que es bien importante todo lo que nos informas y todo lo que nos platicas de lo que es la Prodecon, de que existe un espacio para la defensa de los contribuyentes, para la asesoría, para informarnos y que no nos dé, como lo dijiste muy bien, con palabras que podamos entender todos los mortales que no estamos metidos o familiarizados con los temas fiscales, ¿no? Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, con toda la información. Michoacán no se diga, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, y ya saben que existe la Prodecon. Para los que no sabíamos, sí sabíamos, pero que no estábamos 100% informados de todas las cosas que están ahí para la sociedad. Pues ahí está, muchas gracias y seguimos para la próxima. Voces de cambio.